Los problemas de humedad son uno de los que más preocupan, no solo por el daño estético de tener una determinada superficie mojada, sino sobre todo por la salubridad, por los problemas de salud que provoca el vivir en un ambiente demasiado húmedo. Se considera que la humedad relativa del aire en el interior de una vivienda debe estar entre el 40 y el 60%, de tal forma que todo lo que se acerca al 40% o está por debajo de ese nivel es un ambiente insalubre por ser un ambiente demasiado seco, y todo lo que supera el 60% o se acerca a ese 60% es un nivel insalubre por exceso. Hay que tener en cuenta que la humedad que hay en el interior de una vivienda proviene del terreno sobre el que está asentada esa vivienda, es decir, nuestra vivienda absorbe la humedad del terreno. Durante el paso de las horas, esa humedad que está absorbiendo la vivienda se va acumulando hasta el punto que si su nivel de acumulación es muy alto y encuentra un puente térmico, es decir, una superficie que transmite temperatura del exterior hacia el interior, provoca un choque térmico que hace que transforme su estado de estado gaseoso a estado líquido, condensando. Por lo tanto, son varias las patas de este problema. El punto fundamental es el nivel de humedad. A un nivel de humedad muy alto no es necesario que la temperatura exterior sea demasiado baja para que condense o que el puente térmico sea muy grande para que condense. A un puente térmico muy grande, una superficie que transmita mucha temperatura, no es estrictamente necesario que el nivel de humedad sea excesivamente alto para que condense. Son raíces del problema que están entrelazadas. ¿Qué soluciones hay para resolver este problema? Vamos a poner un ejemplo que nos va a servir para ilustrar las posibles soluciones que hay, y son los días de niebla. Un día de niebla se produce porque hay mucha humedad en el ambiente y una bajada de temperaturas que provoca que esa humedad del ambiente transforme su estado y condense, se produzca la niebla. Siempre hago una pregunta y es: ¿qué echas en falta un día de niebla? Normalmente la gente responde que echa en falta el sol. No es del todo cierto porque el sol está ahí. De hecho, en el momento que se disipa la niebla suele ser un día muy soleado. Lo que siempre se echa en falta un día de niebla es el viento. Es decir, nunca hay niebla un día de viento, porque el viento lo que hace es que disipa la humedad del aire y por lo tanto no condensa. Las soluciones pasan por esa vía. Lo primero sería poder actuar sobre la raíz del problema, es decir, sobre el propio terreno. Sería poder levantar la vivienda, hacer la actuación sobre el terreno y volver a bajar la vivienda. Imposible. Las construcciones nuevas se construyen con lo que se denomina un forjado sanitario, es decir, una estructura de hormigón levantada, separada del terreno, de tal forma que produce una cámara de ventilación con rejillas que provoca un flujo de aire que disipa la humedad antes que suba al interior de la vivienda. Es el ejemplo de un día de niebla. Eso en una construcción antigua no se puede hacer, aunque sí es conveniente que si se tiene el forjado sanitario asegurarse que tiene las correspondientes rejillas para que haya un flujo de aire constante que reduzca la subida de humedad hacia el interior de la vivienda. Las siguientes soluciones pasarían porque una vez que tenemos la humedad dentro de la vivienda es reducir su nivel como ventilando, permitiendo la entrada de aire del exterior hacia el interior y reduciendo el nivel de humedad interior. No es tan importante la cantidad de ventilación sino como su frecuencia, es decir, más importante que ventilar durante 2 horas una vez al día es ventilar 4 veces durante 5 minutos. Reducimos el número de horas durante las cuales la humedad se está acumulando en el interior de la vivienda, reducimos su nivel y por lo tanto su riesgo de condensación y su insalubridad. También se pueden colocar aireadores. Los aireadores son unas piezas que se pueden colocar en ventanas o cajones de persiana o incluso en otras partes de la vivienda, que lo que permiten es un flujo constante de aire hacia el interior de la vivienda. El problema que tienen estas soluciones es que reducen
el nivel de humedad a costa de reducir también la temperatura. Es decir, si un día de frío estamos abriendo las ventanas, está entrando aire limpio de humedad, pero está entrando aire frío. Hay que pasar frío para reducir nuestro problema. Generamos un problema para resolver otro. Se pueden utilizar deshumidificadores. Son determinados aparatos, bien mecánicos o no, que absorben la humedad del aire interior. Existe una función en los aparatos de aire acondicionados que precisamente tiene esa función deshumidificadora. Permite una entrada de aire del exterior frío para reducir el nivel de humedad del aire interior. Volvemos al tema de la ventilación. Pasamos frío para poder reducir el problema de humedad. También se pueden acudir a determinadas empresas que se anuncian, que prometen que te eliminan al 100% tu problema de humedad. ¿Cómo lo hacen? Con unos aparatos grandes, deshumidificadores, que te absorben el nivel de humedad de toda la vivienda y por lo tanto eliminando el problema. Eso es actuando sobre la vía de la humedad. Sobre la temperatura exterior, como es lógico, no vamos a poder actuar. La otra solución sería poder actuar sobre los puentes térmicos. El puente térmico más habitual que suele existir en el exterior de una vivienda suelen ser las ventanas. Ojo, no tiene por qué ser el único puente térmico que pueda haber en el entorno de una ventana, en los paramentos de una ventana. Pilares de hormigón o pilares metálicos mal aislados, zunchos de la estructura de hormigón que transmiten muchísima temperatura y que también suelen ser puentes térmicos muy importantes. Puede haber más puentes térmicos que exclusivamente el de la ventana, o incluso más importantes que el de la ventana, que provoquen el inicio de la condensación. Ojo, mucha gente piensa que es por el problema de la ventana, porque la humedad se adhiere a la misma, al cristal o a la propia ventana. No tiene por qué ser así, por una sencilla razón. El agua se adhiere a superficies como el cristal o la ventana que no son porosas, que no la absorben y que por lo tanto se quedan ahí. Si se nos va a la pared, al yeso, el propio yeso la va a absorber y no nos vamos a percatar que el puente térmico está justo detrás por ser un pilar mal aislado. Pero eso no quita que no pueda ser culpable la ventana, simplemente que hay que analizar muy bien todo el entorno para saber dónde está el problema y cómo podemos actuar en él. ¿Cuándo un cambio de ventana puede ser efectivo para solucionar el problema de condensación? Hay determinadas pistas que nos lo pueden indicar. Se puede ser optimista con un cambio de ventanas para solucionar el problema de condensación si el nivel de humedad no es excesivamente alto. Que sea alto, pero no en exceso. Lo podemos saber bien con un higrómetro que va a medir el nivel de humedad del aire interior, o bien por pequeñas pistas. Sabemos que tenemos un nivel grave de humedad cuando al retirar determinados muebles encontramos manchas de humedad. Detrás de los muebles no se produce un flujo de aire que pueda reducir el nivel de humedad, por lo tanto se acumula más humedad y es más fácil que aparezcan manchas de humedad. Si el nivel no es excesivamente alto, no van a existir esas manchas y se puede ser optimista con un cambio de ventanas. Si retiramos muebles, cabeceros de cama, etc. y encontramos manchas de humedad, el nivel es alto y un cambio de ventanas no tiene por qué resolver el problema. A lo mejor lo reduce, pero no lo elimina. Pero lo más probable es que no tengamos que ser optimistas en esos casos. Por lo tanto, resumiendo, las soluciones pasan por frecuencia en la ventilación, por buscar puentes térmicos y sus posibles soluciones, y sobre todo buscando funciones deshumidificadoras que con más seguridad nos van a eliminar nuestro problema sin generar nosotros, como puede ser el que tengamos que reducir la temperatura de confort en el interior de nuestra vivienda.